Hubo un tiempo en que creí que la soledad era simplemente la ausencia de otros, que el vacío que sentía era consecuencia directa de los silencios prolongados, de la falta de un mensaje, de una compañía, de una mano que tocara la mía. Pero no entendía que ese vacío no tenía nada que ver con lo que me rodeaba. Estaba completamente ligado a lo que había olvidado dentro de mí, porque no era el mundo quien me había abandonado. Era yo quien había dejado de habitarme. Neville Goddard enseñaba que todo en la vida comienza en la conciencia. No hay experiencia que no brote de ella, porque la conciencia no es algo que tenemos, es lo que somos. Y sin embargo, muchas veces transitamos los días desconectados de esa raíz silenciosa. Caminamos, hablamos, nos relacionamos, pero sentimos un hueco. Ese hueco no es una señal de escasez, sino una alarma espiritual, un recordatorio de que nos hemos desviado del centro, donde nace todo lo real. Cuando Neville hablaba del mundo como espejo, no lo hacía desde una teoría abstracta, sino desde una experiencia directa. Decía que lo que vemos en nuestra vida es solo un eco de lo que ocurre en el interior. Y, sin embargo, cuando el miedo a la soledad aparece, solemos hacer lo contrario. Buscamos afuera lo que perdimos dentro. Buscamos brazos, validaciones, ruido. Pero por más que el mundo nos rodee, si no volvemos a contactar con nuestra esencia, el eco persistirá. La soledad, entonces, no es una consecuencia de estar físicamente sin otros. Es una forma de percepción distorsionada, nacida del olvido de lo que verdaderamente somos. No es una emoción que nos llega desde fuera, sino un síntoma claro de la desconexión con aquello que nos habita desde siempre. Y es que, aunque no podamos verlo con los ojos, dentro de nosotros reside una inteligencia viva, creadora, que nunca se ha apartado, aunque nosotros lo hayamos hecho. Esa inteligencia, esa fuerza que Neville describía como el origen de toda realidad, no depende del tiempo ni del espacio. Está presente aquí y ahora, esperando ser reconocida. Pero mientras la ignoremos, mientras creamos que nuestra plenitud depende de otros, seguiremos interpretando el vacío como soledad, como abandono, como carencia. Y sin embargo, todo ese sufrimiento no es más que un mensaje disfrazado. Una invitación a mirar hacia adentro y recordar. Porque el verdadero miedo a estar solos no surge de la soledad en sí, sino de la desconexión con lo que somos antes de cualquier relación, palabra o cuerpo. El vacío no es real, es un lenguaje simbólico que nos empuja a regresar a la fuente, a esa chispa silenciosa que sostiene el universo entero y que, a pesar de nuestros olvidos, jamás ha dejado de acompañarnos. Y es justo en ese punto donde comienza la historia de la reconexión. Cuando dejamos de culpar al mundo por nuestra ausencia de sentido y comenzamos a preguntarnos en silencio, ¿qué fue lo que perdí dentro de mí para sentirme tan lejos de todo? Neville lo decía con una claridad que atravesaba cualquier duda. La conciencia es la única realidad. Todo lo que experimentamos, lo agradable, lo insoportable, lo que deseamos y también lo que tememos, nace primero en ese campo invisible al que pertenecemos, pero lo olvidamos, y en ese olvido perdemos la llave que abre el verdadero sentido de la existencia. De repente, lo que era pleno se percibe como hueco, y lo que era una totalidad se fragmenta. Así aparece el vacío. No como un castigo, sino como una consecuencia inevitable de habernos desplazado del centro creador hacia las formas pasajeras del mundo externo. Cuando nos desconectamos de la conciencia creativa, no dejamos de existir, pero sí dejamos de vivir con propósito. Pasamos a funcionar como observadores reactivos de lo que ocurre,
en vez de ser los participantes activos que dan forma a la vida desde dentro. Es como si camináramos dormidos en un escenario que una vez supimos que podíamos transformar, pero que ahora sentimos ajeno, incontrolable. Y esa sensación de impotencia es lo que alimenta el miedo. El vacío que sentimos no es una ausencia de estímulos, sino de reconocimiento. Reconocimiento de lo que somos en realidad, una expresión consciente del poder que imagina y da forma a todas las cosas. Pero en lugar de habitar esa verdad, comenzamos a identificarnos con lo efímero, con lo que nos dijeron, con lo que otros opinan, con las circunstancias, con las pérdidas, con los errores. Es allí donde comienza el conflicto, porque lo efímero nunca podrá sostener lo eterno. Y es que Neville insistía en que no somos entidades separadas de un Dios lejano o una fuerza superior externa. Somos manifestaciones vivas de ese mismo poder creador. Cuando dejamos de identificarnos con esa fuente interna y comenzamos a identificarnos con el mundo de las apariencias, es como si nos vaciáramos de nuestro propio fuego. El vacío no es más que esa ausencia simbólica de nosotros mismos en nuestra experiencia. Desde ahí, es fácil entender por qué aparece el miedo. Si olvidamos que somos extensión de esa energía que da origen a todo, entonces el mundo se convierte en una amenaza constante. Sentimos que podemos perder, que nos pueden abandonar, que no somos suficientes. Cada mirada externa cobra un peso enorme. Cada silencio se convierte en una prueba, cada ausencia en una herida, porque sin la raíz interna, todo parece tambalear. Pero lo que cambia radicalmente la perspectiva es recordar que ese poder sigue ahí, intacto, no se ha ido, solo hemos dejado de mirarlo. El vacío no es un abismo real, sino un espacio en el que la conciencia está esperando ser reconocida de nuevo. Y cuando comenzamos a volvernos hacia adentro, no como una huida del mundo, sino como un retorno a lo esencial, empezamos a sentir una presencia silenciosa que disuelve el miedo. Esa presencia no necesita pruebas, no busca aprobación, no exige condiciones. Solo está. Y al estar, empieza a llenar los espacios donde antes solo había preguntas sin respuesta. Porque la verdadera seguridad, la única que no se pierde, proviene de saber que somos parte activa de la inteligencia que sostiene el universo. Y es desde ahí, desde ese reconocimiento, que empezamos a ver que el vacío no es más que una señal. Una pausa fértil que nos prepara para volver a encender la conciencia creadora en nosotros. La trampa más común y más seductora cuando sentimos ese vacío interno es mirar hacia afuera. Instintivamente buscamos algo o alguien que nos devuelva la sensación de estar completos. Creemos que una nueva relación, una meta alcanzada, una palabra de aprobación o incluso un cambio de entorno podrán devolvernos aquello que perdimos. Pero lo que solemos ignorar en ese impulso es que estamos intentando construir desde los escombros de una desconexión interna. Neville fue claro y contundente al respecto. Todo lo que ocurre en nuestra vida nace primero en el mundo interno. Buscar afuera es como buscar el reflejo sin mirar el espejo. Es ignorar que el origen de toda experiencia está en la conciencia. Cuando olvidamos esto, corremos detrás de cosas que nunca podrán darnos lo que realmente estamos necesitando. Y no porque esas cosas sean malas o inútiles, sino porque no son la fuente. Son solo manifestaciones temporales que reflejan el estado en el que nos encontramos. Lo que en verdad estamos buscando no es la persona que nos ame, ni el éxito que nos reconozca, ni el objeto que nos distraiga. Lo que estamos buscando es la conexión con algo que nos ancle, que nos dé sentido, que nos recuerde quiénes somos más allá de todo lo que cambia.
Pero al no saberlo, proyectamos esa necesidad profunda sobre las cosas del mundo, esperando que nos salven de lo que solo podemos resolver al volver a nuestro centro. Y así empezamos a construir vínculos desde la carencia. Nos relacionamos no desde la plenitud, sino desde el miedo a estar solos. Deseamos cosas no por la alegría de disfrutarlas, sino para tapar un silencio que no comprendemos. Incluso nuestras metas se convierten en intentos de validación, en una forma de gritarle al mundo: mírame, existo, valgo. Pero por más que obtengamos reconocimiento, compañía o abundancia, si esa búsqueda no nace de la conexión con nuestra realidad espiritual, siempre dejará un sabor de fondo, el de algo que falta. Neville enseñaba que lo externo solo puede reflejar lo que ya somos por dentro. Si no hemos sanado la desconexión, el reflejo será inconsistente, fugaz, incluso doloroso. Porque el mundo, por muy real que parezca, no puede darnos lo que no hemos activado dentro. Y así, el vacío persiste. No porque el mundo esté en nuestra contra, sino porque hemos puesto nuestras esperanzas en imágenes, en lugar de en el origen que las genera. Hay algo profundamente liberador en reconocer esto, aunque al principio duela. Porque implica aceptar que nada ni nadie podrá llenarnos si nosotros mismos hemos abandonado el punto desde el cual toda plenitud nace. Y ese punto no está afuera, ni es inalcanzable. Es simplemente el lugar interior al que hemos dejado de mirar. Pero cuando comenzamos a volver a él, aunque sea con pasos torpes o dudas persistentes, algo cambia. La búsqueda deja de ser desesperada, y el silencio, en vez de ser una amenaza, comienza a convertirse en un espacio fértil donde algo nuevo puede nacer. Algo real, algo nuestro. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que dejamos de correr. No porque hayamos llegado a un lugar específico, sino porque algo dentro de nosotros empieza a recordarnos lo que siempre estuvo ahí. Es en ese instante, tan sutil como revelador, donde ocurre un giro profundo. Dejamos de buscar compañía y empezamos a descubrir la presencia. Neville insistía una y otra vez en algo que, si se comprende con el corazón, tiene el poder de transformar completamente la experiencia humana. No estamos separados de la fuente que crea la realidad. Nunca lo hemos estado. La conciencia que moldea el universo no es una energía lejana o una entidad externa que nos observa desde la distancia. Es una presencia viva, activa, que habita en lo más íntimo de nuestro ser. No necesitamos invocarla, porque no se ha ido. Solo necesitamos reconocerla. Y ese reconocimiento no ocurre a través del pensamiento lógico, ni por la repetición de afirmaciones vacías. Sucede cuando volvemos a habitar nuestro mundo interior con la atención plena. Cuando dejamos de identificarnos con la carencia y empezamos a vivir desde esa chispa que observa, que imagina, que siente, que decide. Porque nuestra imaginación, ese espacio que solemos usar para temer, suponer o recordar, no es un simple juego mental. Es, como enseñaba Neville, el canal directo por el que esa conciencia creadora se expresa a través de nosotros. Imaginar no es fantasear, es crear. Es moldear desde dentro una realidad que, más temprano que tarde, se manifestará en el mundo externo. Y esa facultad no nos fue concedida como una herramienta mecánica, sino como prueba de que lo eterno se ha encarnado en nosotros. Cada imagen que sostenemos, cada escena interna que cultivamos, cada sensación que permitimos crecer dentro de nosotros, es un acto de creación. Y si esto es así, y Neville lo afirmaba con total convicción, entonces nunca estamos realmente solos, porque la fuente misma está operando dentro de nosotros en todo momento. El miedo a la soledad comienza a disolverse
cuando dejamos de vernos como fragmentos aislados y comenzamos a reconocernos como expresiones individuales de una inteligencia unificada. Cuando esa verdad empieza a hacerse cuerpo en nuestra experiencia, ya no necesitamos que alguien nos afirme que somos valiosos. Lo sabemos. No requerimos que el mundo nos acompañe en todo momento, porque sentimos que lo eterno camina con nosotros, se mueve con nosotros, respira a través de nosotros. Y lo más hermoso de este despertar es que no requiere grandes ceremonias ni cambios radicales. Ocurre en el momento más simple, al cerrar los ojos y sentir. Sentir que dentro de nosotros hay algo que no necesita palabras, que no depende del tiempo, que no está condicionado por las circunstancias. Algo que permanece, que sostiene, que observa y que nunca ha dejado de estar ahí. En ese reconocimiento, la idea de soledad comienza a deshacerse. Ya no como una teoría, sino como una vivencia íntima. Lo que antes parecía un abismo, ahora se vuelve compañía. Lo que antes dolía como ausencia, ahora se revela como una presencia que nos envuelve, que nos inspira, que nos recuerda suavemente. No te has separado. Siempre estuviste en casa. Y entonces ocurre algo que no es un evento ruidoso ni espectacular, pero que lo cambia todo. Un instante de claridad, breve pero eterno, en el que recordamos. No hay iluminación celestial, ni palabras mágicas. Es más bien una sensación serena, como si algo dentro de nosotros se alineara de nuevo con su origen. En ese instante, entendemos, no con la mente, sino con una certeza que nace del alma, que nunca estuvimos separados. Que la inteligencia que sostiene galaxias, que hace brotar la vida y que mueve los hilos invisibles del destino, ha estado siempre en nosotros, con nosotros, como nosotros. Neville hablaba de este punto como un regreso, no a un lugar físico, sino a un estado de conciencia. La trascendencia del miedo no ocurre porque algo nuevo se nos ha otorgado desde fuera, sino porque volvemos a mirar desde donde siempre debimos mirar. No hay nada que conquistar, nada que probar, nada que obtener. Solo hay que recordar. Recordar que la fuente que crea la realidad no es una idea abstracta, sino una presencia activa, inmediata, inseparable de lo que somos en lo más profundo. Ese momento de retorno interior no disuelve mágicamente todos los problemas de la vida, pero sí cambia la manera en que los experimentamos, porque al sabernos sostenidos por esa fuerza invisible, lo que antes nos asustaba pierde su poder. El miedo a estar solo se debilita, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque ahora sabemos que la verdadera compañía no puede abandonarnos. No necesita tocarse ni verse, solo necesita ser reconocida. Y cuando habitamos esa conexión, no como un concepto, sino como una experiencia, algo se reorganiza dentro. La percepción misma de la vida se transforma. Ya no caminamos por el mundo buscando dónde encajar, ni qué nos falta, ni quién podrá llenarnos. Caminamos desde la totalidad, desde la conciencia de ser parte de lo eterno, participando activamente en la creación de lo visible. Es allí, en esa fusión silenciosa entre presencia y reconocimiento, donde ocurre la verdadera trascendencia. Ya no huimos del vacío, porque comprendemos que nunca fue un enemigo. Era solo un pasaje, una invitación velada a regresar. Y ahora que hemos vuelto, no hay nada más que temer, porque al reconocernos uno con la inteligencia creadora, descubrimos que lo que llamábamos soledad no era más que el eco de una verdad olvidada. Y al recordarla, todo comienza a tomar un nuevo sentido. Cuando llegamos a ese punto de retorno, lo que antes llamábamos vacío comienza a mostrarse con otro rostro. Ya no se percibe como un hueco doloroso,
que debe ser llenado a toda costa, sino como un espacio sagrado que aguardaba ser habitado con presencia. Lo que parecía una ausencia, una falta, una herida abierta, se revela ahora como la antesala de un descubrimiento mayor, el redescubrimiento de la totalidad que siempre ha estado viva en nuestro interior, aunque la hayamos ignorado. Neville enseñaba que todas las condiciones externas son proyecciones de nuestro estado interno. Y si eso es cierto, entonces el vacío jamás fue el problema. El verdadero conflicto era nuestra relación con él, nuestra interpretación de esa sensación de falta. Al vivir desconectados de nuestra dimensión creadora, lo veíamos como una señal de insuficiencia. Pero al reconectar con esa fuente que siempre estuvo esperando nuestro reconocimiento, el vacío se transforma. Ya no es carencia, es espacio. Un espacio fértil desde donde puede emerger una vida nueva, no basada en lo que otros piensan o nos dan, sino en la certeza de lo que somos. En este estado, ya no vivimos supeditados a los reflejos externos para sentir que valemos. No nos desvivimos por la atención, el afecto o la aprobación ajena. No porque esos gestos no sean valiosos, sino porque hemos dejado de necesitarlos como sustento. La validación ya no es una exigencia vital, sino un regalo que llega o no, pero que no altera nuestra raíz, porque la plenitud no depende de que alguien la confirme, nace y se sostiene desde dentro. Y cuando habitamos esa comunión interna con constancia, no como un escape, sino como un modo de estar en el mundo, cada vínculo que construimos comienza a transformarse. Ya no amamos desde el deseo de ser completados, sino desde la abundancia de compartir lo que ya somos. Las relaciones dejan de ser contratos inconscientes de necesidad y se vuelven expresiones libres de una conciencia que ya no está fragmentada. Es desde esta completitud que el verdadero amor, la verdadera amistad, la verdadera conexión pueden manifestarse. Porque no se trata de llenar un hueco, sino de celebrar una totalidad. Y esa es la gran paradoja que Neville nos reveló sin cesar. El mundo cambia cuando nosotros cambiamos, no al revés. La plenitud que buscamos afuera estaba esperando dentro. Y el vacío, lejos de ser un castigo, era la forma más silenciosa que tenía la vida de invitarnos a volver al origen, a volver a nosotros. Pero todo esto no puede quedarse en una comprensión intelectual. La transformación ocurre cuando se vuelve experiencia, cuando elegimos habitar esta conciencia no solo en momentos de inspiración, sino en la rutina cotidiana, en el silencio de una noche difícil, en los instantes en que el mundo parece no responder. Es ahí donde se cultiva la verdadera compañía interior, no como un pensamiento esperanzador, sino como una práctica viva y constante. Neville insistía en que nuestra imaginación no es un simple recurso mental, sino el canal mismo por el cual lo eterno se expresa a través de lo humano. Por eso, el primer paso para volver a sentir esa presencia no está en buscar, sino en permitirnos sentir. La contemplación profunda, ese acto de detenerse sin pretensiones ni exigencias, es una puerta poderosa. Sentarse en silencio, cerrar los ojos y dejar que el ruido del mundo se disuelva poco a poco, hasta que solo quede lo esencial, una percepción interior que no necesita forma para ser real. En ese espacio, la imaginación creativa cobra una fuerza distinta. No se trata de desear cosas con ansiedad ni de manipular imágenes, sino de habitar una escena que nos devuelva a casa. Una de las prácticas más potentes que podemos realizar, inspirada directamente en las enseñanzas de Neville, es visualizarse envuelto en una luz viva, suave pero intensa, una luz que no solo abraza, sino que responde. Una luz que no viene de fuera,
sino que brota desde el centro mismo de nuestro ser. Al entrar en esa imagen con entrega y quietud, algo comienza a cambiar. Esa luz se convierte en presencia, y esa presencia en certeza. A medida que esta práctica se vuelve cotidiana, el miedo se disuelve poco a poco, sin necesidad de lucha. Y lo que emerge es una sensación de compañía tan profunda que incluso en medio del ruido o del aparente abandono, uno sabe que no está solo. Porque ha aprendido a escuchar desde dentro, porque ha despertado a lo real. Me gustaría invitarte a probarlo, no como una técnica mágica, sino como un acto de reconexión. Cierra los ojos esta noche, respira profundo y entra suavemente en esa imagen. Siéntete envuelto por una luz que te conoce, que te contiene, que responde a tu más leve intención. Permanece ahí unos minutos, sin esperar resultados, solo para recordar. Y si lo haces, si en algún momento llegas a sentir esa certeza que no se puede explicar con palabras, te invito a compartirlo. No porque necesites validación, sino porque tu experiencia puede ser un faro para alguien más. Un simple comentario puede abrir una puerta para quien aún cree que está caminando a oscuras. Porque a veces solo necesitamos una señal para recordar que nunca hemos estado realmente solos. Al final del recorrido, cuando se disipa el ruido del mundo y cesa la urgencia por llenar vacíos, comprendemos que la soledad nunca fue el enemigo. Lo que tanto temíamos era solo un umbral, un espacio de transición que nos empujaba suavemente, aunque a veces con dureza, hacia una verdad más profunda. La soledad, en su forma más pura, no es un castigo impuesto por la vida. Es una invitación. Una llamada silenciosa a mirar hacia donde nunca antes habíamos querido mirar. Dentro. Neville lo comprendía con absoluta claridad. Lo que experimentamos como ausencia, como abandono o como vacío, es solo el reflejo de haber olvidado nuestra naturaleza más íntima. Cuando nos sentimos solos, en realidad hemos dejado de reconocernos como lo que realmente somos, expresión directa de una conciencia sin límites, una realidad indivisible que sostiene, anima y crea toda experiencia. Nunca hemos estado separados de esa fuente, pero la vida, en su sabiduría, permite que lo olvidemos, solo para que podamos redescubrirlo por cuenta propia. Y es ese redescubrimiento el que convierte la aparente soledad en realización. Porque al cruzar ese umbral, al dejar de resistir el silencio y comenzar a escucharlo, descubrimos que lo que parecía vacío estaba lleno. Lleno de presencia, de luz, de sentido. Y entonces, incluso en medio del silencio, sentimos compañía. Incluso sin palabras, sentimos guía. Incluso sin tener a alguien cerca, reconocemos que lo eterno habita en nosotros, y a través de nosotros se expresa. Por eso, cuando afirmamos que nunca estamos realmente solos, no lo hacemos como consuelo, sino como verdad. Porque somos la conciencia misma. No somos huéspedes temporales en un universo ajeno. Somos el universo consciente de sí mismo, despertando en forma humana. Y desde ese reconocimiento, todo cambia. Así que, si alguna vez vuelves a sentir el eco de la soledad, no huyas. Detente, respira y escucha. Porque puede que estés frente a una puerta que no lleva hacia afuera, sino hacia el centro mismo de lo eterno. Y en ese centro, donde todo se origina, donde todo regresa, donde nada falta, puedes declarar con absoluta certeza: cuando afirmo yo soy, afirmo la eternidad. Y en la eternidad no puede haber soledad.